Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Como No, un nuevo episodio semanal del club. Bienvenidos una vez más en este nuevo episodio. Como siempre acá su host y fundador. Nuevo episodio ya. Ya yo me di cuenta, vamos 8 episodios. O sea, ya vamos 2 meses del podcast. Es increíble. Sinceramente me sorprende a mí la constancia con la que mantuve el podcast. No porque dudara de mí en cuanto a disciplina, en cuanto a mantener el podcast, pero sino a la constancia que tuve con el podcast. Para mí se me hizo que se me pasara tan rápido el tiempo. Yo me parece literal, o sea, pienso que fue literalmente ayer que estaba grabando el primer episodio, ahí todo nervioso, todo encorvado, todo más asustado o más como que me costaba abrirme. Yo creo que ahora, comparación, el episodio número 1 con el episodio número 7 los vi los dos y también muchos seres queridos que los vieron me dijeron esto, que se notaba un montón la diferencia. Yo mismo la siento que ahora puedo ser más natural con ustedes y eso en parte me alegra un montón porque siento que la naturalidad y el ser uno mismo y el ser real en el podcast y en general hace que primero atraigan a más de ustedes, porque también es eso, el público, porque yo he estado del lado del público también, el público considero yo que le gusta más cuando una persona es real, cuando una persona está siendo sincera y realista con lo que dice y está siendo natural. Porque uno huele a kilómetros cuando alguien está nervioso. Se podía oler a kilómetros cuando yo estaba grabándome tanto en mi primer episodio o en el cuarto episodio que empezaba con cámara. Se nota y es algo importante y que si por ejemplo ustedes quieren crear contenido o quieren crear algo que después vayan a compartir con el público o mismo tienen que hablar en público, practíquenlo. Es cuestión de práctica. Después el miedo se saca. O sea, después salen de esa zona de confort, aunque en realidad no es salir de esa zona de confort, y ahora voy a explicar, es parte de uno de los temas que quería hablar, en base a experiencias que anduve estando, pero básicamente uno sale de esa zona de confort y luego es como que se acostumbra a... Yo ya me acostumbré, por ejemplo, a hacer los podcasts, a hacer un episodio por semana, me acostumbré a grabar el reel del día, ya por ahí siento un poco todavía de como nerviosismo al grabar el reel del día, sobre todo ahora que estoy tratando de grabarlo afuera, porque considero yo que es como un cambio de background o de fondo que está bueno tener, pero por ejemplo antes no me animaba a ir afuera porque me asustaba, no me asustaba, sino que me daba un poco de miedo y cagazo estar grabando como afuera mientras hay gente y demás, además de que está el ruido de la gente, de los autos. eh, Encima por mi calle, en la calle por la que vivo es piedrada, no es lisa lisa. Entonces no es cemento puro, entonces se hace más ruido el auto. Y cuesta grabar, pero ahora poco a poco me estoy acostumbrando y mismo me estoy animando a salir. ¿Y a qué quiero ir con esto? A que es importante también notar esos progresos e ir progresando. Y esto tiene que ver mucho con la famosa zona de confort, de esta zona en la que nosotros nos sentimos cómodos porque es lo seguro, que esta zona de confort se traspasa como a varias áreas de nuestras vidas, se traspasa a lo laboral, cuando por ahí tenemos este sueño de emprender y de salir a emprender, pero nos quedamos en nuestra zona de confort, que es este trabajo, entre comillas, seguro, aunque no hay nada seguro en esta vida. El día de mañana puede venir una nueva pandemia, el día de mañana puede venir una tercera, cuarta, quinta, décima guerra mundial y no está asegurado nada. Eso es lo que principalmente tenemos que entender y es lo que la mayoría de las personas seguramente habrán entendido con la pandemia.
La pandemia fue una perfecta oportunidad para entender eso, que no hay algo seguro, que muchas personas se quedaron sin trabajo por la pandemia, por el aislamiento, y hay muchas personas que tuvieron esa capacidad única que considero yo que en el mercado laboral y en el mercado sobre todo es única, y si vos tenés esta capacidad y esta habilidad, no importa qué cambio externo haya en el mundo, siempre vas a ser alguien valioso para el mercado y vas a aportar valor. Y esa habilidad es la de adaptarte. Adaptarte a las situaciones y adaptarte a tu entorno. Es importante porque con todos los cambios que hay hoy en día, sobre todo con en su momento la pandemia y hoy las inteligencias artificiales, hay muchos trabajos que poco a poco están siendo desplazados. Pero el que seas capaz de adaptarte al mercado, adaptarte a las necesidades del mercado, es crucial porque eso te va a ayudar un montón a primero nunca quedarte sin trabajo y sin ningún tipo de ingreso, y siempre vas a ser capaz de identificar, en cierta manera, vas a desarrollar esta habilidad de identificar qué es lo que necesita el mercado, qué es lo que está en mayor demanda, y eso te va a ayudar a generar muchísimos más ingresos. Mismo lo entiendo yo porque lo veo todo el tiempo. Y es importante desarrollar esta habilidad, y mismo he tenido familiares y demás, y conocidos que, que muchos por así decirlo, los afectó la pandemia, sobre todo de manera positiva. Familiares como mi madre misma es una persona que la pandemia, yo si la veo, la hizo más productiva y la hizo aprender cosas, la forzó a aprender más sobre la tecnología, mucho más de lo que desconocía ella, y la forzó a aprender porque hoy en día, gracias a la pandemia, se digitalizó todo mucho más rápido. Pero volviendo al tema de la zona de confort. La zona de confort es esta zona segura en la que nosotros nos sentimos seguros y que siempre tratamos de superar porque todos sabemos, que detrás de la zona de confort está nuestros sueños y nuestro objetivo, y actualmente está ese tipo de persona detrás de la zona de confort, detrás del tipo de persona que sos en la zona de confort, está ese tipo de persona que vos querés ser en orden para cumplir tus objetivos y metas. Sabemos eso, pero lo que hace difícil salir de la zona de confort es actualmente animarse a hacerlo, teniendo en cuenta todos los miedos y pagos emocionales que hay que hacer en orden para llevar a cabo esa transformación de ser el tipo de persona que sos ahora en tu zona de confort al tipo de persona que querés ser. ¿Y por qué en realidad está mal dicho el decir salir de la zona de confort? Porque en realidad uno nunca sale. Considero yo que la zona de confort nunca salís de tu zona de confort. En realidad expandís tu zona de confort. ¿Y a qué me refiero con no salir de tu zona de confort y expandir a tu zona de confort? Bueno, lo voy a poner en dos ejemplos prácticos que me pasó, bueno, a mí y a un amigo ya lo tuvimos en el podcast, es Emi. Por cierto, shout out to Emi, y quiero decirles que Emi, que fue nuestro primer invitado del podcast, actualmente es músico y sacó su primer tema, que se llama Loco de a Ratos, está disponible en YouTube y en Spotify. Pueden seguirlo en Instagram como, creo que es empty.714. Empty se escribe EMTHY.714. Pequeño shout out to Emi. Algún día lo volveremos a tener en un nuevo episodio. Y en parte a comentarnos esta experiencia que tuve con él, que básicamente es la siguiente. Nosotros este fin de semana nos estuvimos juntando mucho, esta semana pasada, sobre todo a entrenar, porque vamos a entrenar, bueno, al mismo lugar y demás, pero después de entrenar
fue este día, creo que fue el jueves, que fuimos a comer. Y él ya había sacado este tema, Loco de a ratos, hace tiempo. Y mismo yo ya lo había escuchado. Eh, y yo le comentaba y le preguntaba, ¿por qué no había sacado ya su primer tema? O sea, se me hacía raro. Consideraba yo que en un principio ya tenía todo para sacar el tema. Ya lo había producido, lo había masterizado, ya podía hacer una portada tranquilamente y publicarlo a las redes y ya está. Pero lo peculiar que él me dijo es que él tenía miedo. Tenía miedo de publicarlo. Y yo le empecé a preguntar y se me fue haciendo algo más curioso. Le pregunté por qué tenía miedo. Y él me fue comentando sus razones. Entre una de ellas, como nos pasa a todo el mundo, él tenía miedo a fracasar. Tenía miedo a no lograrlo como músico y fracasar. Lo peculiar de esto es que es un miedo que es muy común, todo el mundo tiene, todos nosotros tenemos. Fracasar siempre, el fracaso siempre es algo que en el camino de desarrollo personal y en el camino hacia el éxito, por así decirlo, siempre va a estar presente, sobre todo el error, y por eso, como dije en el anterior episodio, es importante también romantizar el error y romantizar el fracaso, es parte del camino. Pero él tenía miedo a fracasar. Entonces se le impedía expandir, o vamos a decir salir por ahora, salir de su zona de confort porque tenía miedo a fracasar. Entonces yo lo escuchaba atentamente y a su vez trataba de preguntarle y analizar profundamente su miedo para ver de dónde salía y demás. Bueno, se me comentó sus razones. Y yo le dije, bueno, entonces tu peor miedo en orden para hacerte músico es fracasar. Ok, lo primero que tenés que hacer es aceptar ese miedo. Hay que aceptar el miedo. El miedo es algo natural en nosotros. Siempre vamos a tener miedo porque tiene que ver con cosas arraigadas, necesidades y sentimientos arraigados desde los principios de los tiempos. Si, por ejemplo, por ahí él tenía miedo a fracasar, mi amigo tenía miedo a fracasar porque tenía miedo a que no le gustara la música a la gente, la música que él hacía a la gente, y a su vez eso está arraigado mucho con la necesidad de encajar con la sociedad y con la manada, porque en un principio en el paleolítico vos tenías que encajar con la manada y ser alguien que estaba dentro de la manada, y si te expulsaban por alguna razón de la manada o de la sociedad, era la muerte. O sea, en el paleolítico era o ibas en manada o te morías porque te comía, no sé, un tigre gigante o un dinosaurio o lo que sea. Si estabas solo, era igual a la muerte. Por eso creo que principalmente muchos tenemos miedo, por ejemplo, sobre todo los que son creadores de contenido, músicos y demás, tienen miedo en un principio a lanzarse porque tienen miedo del qué dirán o de lo que opinarán los demás debido a este miedo de salir de la sociedad. Pero hoy en día ese miedo es relativo, hay billones y billones de personas. Hoy en día ya no es la muerte si no encajas en la sociedad y todo lo contrario, siempre vas a encajar en un grupo. Con todos los millones y millones y billones de personas que hay, eh, siempre vas a encontrar un grupo en donde vas a encajar y un grupo que te puede ayudar a buscar y a mejorar como persona y a buscar las cosas que te hacen mejorar como persona. Eso es importante. Está esta frase creo que era, sí, creo que es esta frase de Goethe que, o esta famosa frase que, bueno, sos la suma de las cinco personas con las que te juntás. Y después está la típica frase que te dice, dime con quién te juntas o dime quiénes son tus amigos y te diré tu futuro. Y es completamente cierto, nosotros somos la suma de las personas con las que nos juntamos.
porque en realidad tiene que ver con nuestras decisiones, y nuestras decisiones no son todo. No es solo las cosas o las personas con las que nos juntamos, sino también es el tipo de contenido que consumimos, la comida que comemos, todo decisión y toda decisión que tomemos influye en nuestro presente y nuestro presente influye en nuestro futuro. Entonces, es importante que tengas eso en cuenta. Yo algo que valoro de esta amistad que tengo con Emi es que constantemente cuando nos sentamos a hablar de forma seria, hablamos sobre los objetivos de cada uno, él como músico, yo como programador y como del podcast, siempre me preguntan del podcast, muchas críticas constructivas que he implementado el podcast fueron por parte de él y lo agradezco un montón. Pero volviendo a la historia, es importante aceptar los miedos en un principio y después decir, ok, lo peor que puede pasar en este caso era fracasar, la gente no le guste mi tema y ya está. ¿Te vas a morir? No. No vas a morir porque hoy en día, como ya dijimos, la sociedad es gigante y los gustos son subjetivos. A alguien siempre le va a terminar gustando tu contenido, a alguien siempre le vas a, a gustar, le vas a parecer lindo, o sea, a alguien siempre vas a encajar en algún lugar por toda la diversidad de gustos que hay hoy en día. Siempre es imposible que no le agrades a alguien, a menos que seas muy hijo de puta, y es imposible que el contenido o las cosas que vayas a crear no le vayan a gustar a nadie. Tiene que ser una verdadera cagada. Porque si no, con la diversidad de gustos, esto es opinión personal, pero con la diversidad de gustos que hay hoy en día, es imposible que no le guste. Entonces, es aceptar ese miedo. Y yo diría, primero que nada, tenés que aceptarlo. Tenés que entender que si vos querés ser músico, parte de ser músico es aceptar este miedo, que hay gente que no le va a gustar tu música y hay gente que sí. Y otra cosa que tenés que hacer es no busques el perfeccionismo, porque parte de ese miedo lo que generaba era el constante búsqueda de perfeccionismo, de mejorar. Eh, por ejemplo, las excusas por ahí eran, no sé si estoy listo, quizá debería juntar más dinero para mejorarlo, quizá debería hacer otro, o no estoy hablando del caso específico de Emi, pero sino las excusas típicas que serían en este tipo de casos. No sé si estoy listo, no sé si mi cámara es suficientemente buena, debería hacer un video, debería hacer una portada, quizá debería pagarle a alguien que haga una portada y para eso deberían... No, y sobre todo, algo que es importante es que si sos creador de contenido, se sobreentiende por todo el mundo que te vaya a ver en un principio, que tu contenido en un principio va a ser una mierda. O sea, si ustedes ven mis primeros episodios, mis primeros reels, mis primeros TikToks, son una cagada. O sea, son una mierda en el sentido de que estaba inseguro, hablaba así bajito, no actuaba natural, hasta se me tensaban los músculos porque me ponía nervioso. O sea, estaban todos grabados re mal. Tanto los videos cortos como los podcasts. Mismo el primer podcast que hice con video, o sea, estaba tan nervioso que ni me di cuenta que lo hice en vertical y se grabó en vertical. Entonces, se sobreentiende que como creador de contenido en un principio vas a tener un contenido de mierda. Pero lo importante es la calidad, es la cantidad en un principio sobre la calidad. Porque en un principio tu calidad no va a ser mucha. A menos que tengas el presupuesto, un buen presupuesto, tengas un trabajo, tengas una buena economía que te permite invertir actualmente en tu creación de contenido, por ejemplo, en este caso de este chico, pagarle a un buen productor, o si sos creador de contenido de videos, formato podcast, pagar un buen equipo de sonido, un buen micrófono, pagar una buena cámara. Pero como la mayoría de nosotros somos clase media o tenemos una economía estándar,
que por ahí no nos permite darnos ciertos lujos, o por ahí sos una persona que tiene una economía baja y en estos momentos tenés que arreglártela con lo que tenés. En un principio se sobreentiende por todo el mundo que por ahí tu contenido no va a ser el ideal. Y ya la mayoría de las personas te van a apoyar, porque esto es algo que me pasó a mí, por el simple hecho de hacerlo y de animarte. Y sobre todo si son tus seres queridos. Aunque, bueno, eso es generalizar y eso es lo que me pasó en mi caso. Hay seres queridos que probablemente por ahí no te vayan a apoyar porque no entienden tu sueño o tu meta o no entienden tu idea y no entienden que es algo que in- tenés una necesidad intrínseca de hacerlo. Eh, pero se sobreentiende que tu calidad en un principio no va a ser la ideal. Lo importante es que con el tiempo vos vayas haciendo cantidad, primero que nada, para viralizarte y que tu contenido se vea hacia las personas y crezcas. Y poco a poco ir recibiendo y aceptando feedback y actualmente ir mejorando la calidad progresivamente. No es lo mismo mi episodio 7 o el episodio 8 que estoy grabando ahora que el episodio 1 de hace 2 meses o el episodio 4. Para nada igual. Y no va a ser el mismo el episodio 8 de ahora que el episodio 100 de un futuro. Y si llegase a ser por alguna razón la misma calidad el episodio 8 que el episodio 100, entonces es porque algo estaría haciendo mal, porque no estaría aumentando mi calidad correspondiente al tiempo. Eso es lo importante. La calidad va a aumentar con el tiempo. ¿Se entiende? Lo importante en un principio es cantidad. Eso es lo importante. Eso es lo que aprendí eh, en un principio al hacer el podcast. Por eso también destaco que esto de que ahora soy más natural con los podcasts no fue nada más ni nada menos que por la práctica y por el haberlo hecho un hábito y porque actualmente expandí esta zona de confort. Pero bueno, entonces volviendo al caso, lo que hicimos ese día, después de comer actualmente, fue yo le dije a Emi, vos tenés que sacar este tema ya. Mañana tiene que estar publicado. Mañana hoy tenés que sacar una portada, lo que sea, hoy sacamos, si quieres yo te ayudo, sacamos una portada, hacemos la portada, editamos lo que haya que editar y lo publicamos mañana. Sí o sí. Porque mientras más los dejes, por así decirlo, más lo retrases, más te va a costar actualmente publicar ese contenido. En este caso, publicar el tema, publicar ese video. Más te va a costar. Porque también es algo incorrecto, es que uno no junta valor con el tiempo. Hay veces que la gente, por ejemplo, sobre todo cuando estás en un boliche y mismo me pasó una vez que estaba con un boliche y un amigo quería hablarle a una mina y yo le digo, bueno, nada, pará que estoy juntando valor, o mismo lo he dicho yo. Y considero yo que eso es incorrecto porque lo que sucede personalmente con el valor o el coraje en realidad es como la valentía y la valentía es hacer las cosas a pesar del miedo, no hacer las cosas sin miedo, es a pesar las cosas, a pesar de tener miedo, hacer las cosas, eso es la valentía y el coraje, hacer las cosas a pesar del miedo, tener miedo pero igual cumplir, es eso. Y por ejemplo lo que pasaba conmigo es que si decís estoy juntando coraje o estoy juntando valentía para animarme a mí. En realidad la valentía apenas se te cruza la idea por la cabeza ya la tenés. El coraje ya lo tenés. Lo que sucede es que si vas retrasando eso, poco a poco tu cerebro, como está en survival, en modo supervivencia, y ve todo el gasto calórico que tenés que hacer en orden para acercarte, hablar a la chica, hablarle a la chica, a pesar de los miedos del rechazo social que puede rechazarte esta chica, en caso de que no le parezcas lindo, que le parezcas un boludo. Todos esos miedos lo va a replantear el cerebro y va a ver que es un gasto calórico muy grande para hacerlo y te va a tratar de convencer te va a tratar de convencer de que no lo hagas y actualmente te va a ir restando ese coraje. Entonces, si
Si tenés algo, querés hacer algo que te da miedo, automáticamente hacelo ya. De otra forma te va a costar mucho más a medida que lo vas retrasando. Eso por un lado. Yo, por ejemplo, con el podcast sabía que lo tenía que publicar el primer episodio lo antes posible y grabarlo lo antes posible porque si no, no me iba a animar nunca. Y ahora estoy en el episodio 8. ¿Se entiende la diferencia? O sea, ya esto es parte de mi realidad. Por eso es que en parte les dije que no existe eso de salir de la zona de confort. No existe. No podés salir de la zona de confort. La zona de confort siempre va a ser parte de tu realidad. Pero esta es mi realidad ahora. Hace 2 meses mi realidad no era grabar el podcast. No era grabar reel por día. Mi realidad era concentrarme en la programación, hacer proyectos, eh, aprender y demás. Leer estos contenidos, estos temas y tópicos que les comparto en los podcasts, de los distintos libros que leía, pero aplicarlos para mí solo. Esa era mi realidad. Pero ahora mi realidad es esta, es también grabar un podcast semanal, hacer un reel por día y subir contenido. Entonces, cuando salimos de nuestra zona de confort hay que tener en cuenta esto, que en realidad no salimos de la zona de confort, nuestra zona de confort se expande. Es como que actualmente superamos esos miedos y por breve tiempo es como que salimos de esa zona de confort, pero poco a poco esa zona de confort es como que empieza a regenerarse alrededor de nuestra realidad. Y ahora la zona de confort es más grande, obviamente, porque ahora nos animamos a hacer estas cosas que antes nos daban miedo. Pero después vas a tener un nuevo objetivo, una nueva meta, un nuevo tipo de persona que querés ser y va a estar esta nueva zona de confort ampliada que tenés que superar. Pero algo importante que hay que destacar es que si vos sos una persona que tiende a salir de su zona de confort, que tiende a hacer cosas que a pesar del miedo las hace igual, cumple igual, y tendés a romper estas barreras y actualmente agrandar tu realidad y tu zona de confort, expandir tu zona de confort, poco a poco se te va a hacer más fácil. Poco a poco vas a notar que vas a hacer más fácil. Y sobre todo, esto es algo que escuché de los chicos de New Label y también de otros podcasts. El cerebro trabaja de dos formas. Y una de ellas es por consonancia, creo que es. O por. Como por relación o por comparación. O creo que. Ah, no, es contraste. Ahí está, ahí me acordé. No estoy seguro de la fuente, yo personalmente lo escuché de los chicos de New Label, el podcast New Level Experience, siempre lo recomiendo. Pero una de las formas en la que trabaja el cerebro es por contraste. ¿A qué se refiere? A que si vos hiciste acción A, que acción A era un gasto calórico gigante, había muchos miedos, tenías mucho miedo de hacer acción A, pero lo hiciste. Acción B, que por ahí no genera tanto gasto calórico, por ahí no tiene, te da miedo, pero no tanto. eh, es como que te animás más a hacer acción B porque ya hiciste acción A. ¿Se entiende? Por ahí lo voy a poner en un ejemplo práctico. Imaginemos que... mmm, ¿Cómo estoy tratando de imaginar? Bueno, imaginemos esto. Imaginemos que vos sos un chabón y vos le querés hablar a una mina que para vos es súper hermosa, súper divina, súper inteligente, pero te da miedo por todo esto que ya hablamos en el ejemplo anterior, te da miedo por todo el gasto calórico que conlleva. Ese es la acción A. Bien, vos haces esa acción A, le hablas a la chica y digamos que sale bien, que actualmente, no sé, te pasa su Instagram o su número, hablan y demás. Y después tenés esta acción B que por ahí, no sé, eh, hablarle a un vecino o hablarle a algún extraño por la calle y no sé, preguntarle
cómo se le va la vida o tratar de socializar con esto que dijimos en el reel de saludar a la gente, de decirles buen día y actualmente tratar de socializar más con gente y digamos que, no sé, tratar de hablar con gente de tu gimnasio, relacionarte más y demás. Esa acción B, por ahí para vos, esto también es subjetivo a cada persona. Por ahí esta acción B que te estoy diciendo, para vos es acción A y para hablarle a la chica es acción B, es irrelevante. Pero básicamente esta acción B, que es relacionarte con gente X en el gimnasio, se te va a hacer más fácil porque vos ya te animaste a acción A, que era hablar con esta chica que te parecía ultramente hermosa y ultramente divina. Eh, entonces, eso también es importante para actualmente expandir tu zona de confort. Porque si vos haces constantemente cosas que te ayudan a salir de tu zona y a expandir tu zona de confort, pero no solo eso, haces cosas que requieren mucho gasto energético, mucho gasto calórico para tu cerebro y actualmente tiene muchos miedos y preocupaciones involucrados, se te va a hacer más fácil la siguiente vez que tengas que actualmente salir de tu zona de confort o expandir esta zona de confort. Entonces, por eso es importante hacer actualmente pequeñas cosas que salgan de nuestra zona de confort y entender que después esas cosas, con el tiempo, se van a volver parte de nuestra realidad. Para mí el podcast ya es parte de mi realidad. No me da miedo grabar, no me da miedo, por más de que me trabe al hablar o por más de que se me haya pequeños errores en la calidad de los podcasts y demás, yo sé que lo voy a tener en cuenta para la próxima y que lo voy a mejorar y que esto ya es parte de mi realidad y actualmente ya no me da miedo hacer los podcasts. Quizá el día de mañana eh, digamos que el podcast se pegó, es un éxito y demás, que actualmente me invitan a hablar en público y en lugares, eso sería como una nueva meta y una nueva zona de confort a la que superar, como nuevos miedos que superar, porque tendría que hablar en público e en vivo con miles, cientos o quizás miles de personas viéndome, y eso sería una nueva zona de confort que superar. Pero ya voy a tener el contraste de que actualmente me animé a hacer me animé a hacer el podcast, este gran podcast que ya en ese caso habría influenciado muchas personas y demás. Y como me animé a hacer el podcast, bueno, por ahí hablar en frente de tantas personas no me va a ser tan difícil. Obvio, es subjetivo a mí. Para otras personas, por ahí hacer un podcast es mucho más fácil que hablar en frente de miles de personas. O sea, también tiene que ver con esto de que los miedos son subjetivos a la persona. No es el mismo el miedo que yo tengo, el mismo miedo que tenés vos. Eso es importante. Y bueno, cerrando por así decirlo, la historia con Emiliano, terminamos haciendo la portada, hicimos la portada rápido. Al final no lo subió el día siguiente porque, bueno, quería subirlo conmigo y con los chicos, con sus amigos presentes, pero lo terminó subiendo. Y actualmente lo pueden ir a escuchar en YouTube y en Spotify. Loco de ratos lo pueden ir a buscar. Eh, pero lo importante es que lo terminó subiendo y actualmente superó ya ese miedo. Quizá ahora no le dé tanto miedo subir el segundo tema en correlación o en contraste con el primero. Y, no, y por ahí ya va a ser parte de su realidad el ser músico y el subir temas a partir del quinto tema, del cuarto tema, del décimo tema o lo que sea. Y por ahí un nuevo miedo, siguiendo con el caso, no, acá estoy asumiendo, pero siguiendo con el caso, por ahí su nuevo miedo va a ser, no sé, por ahí en un futuro va a dar un concierto, digamos. Pero no va a ser el mismo miedo que vas a tener el dar tu primer concierto con el dar el decimoquinto concierto. Si vamos y le preguntamos a Duki, ¿a vos ya te da miedo de dar tu concierto? Por ahí te dice, sí, pero muy poco o casi nada. Pero preguntémosle por ahí si le da miedo dar su primer concierto, su primera batalla de rap o lo que sea. Probablemente sí, como probablemente no también.
Pero son cosas a tener en cuenta. Que actualmente uno no sale de la zona de confort, sino que la zona de confort la expande. Y que hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos miedos por cierto objetivo o meta que tenemos, actualmente hay que tener esto en cuenta de que en un futuro se va a volver parte de nuestra realidad, parte de nuestro presente, parte de nuestra vida cotidiana y ya no nos va a importar, ya ni nos va a causar miedo hacer esa acción porque ya se va a volver un hábito. Es lo importante y lo que quiero que entiendan. Eso por un lado. Y por ejemplo, una anécdota que me pasó a mí mismo es, lo noté, esto lo noté en dos experiencias de vida. Una fue el podcast, que lo expliqué. En un principio me daba un montón de miedo el actualmente hacer el podcast, grabar los reels, me ponía muy nervioso. Pero otra cosa que noté fue cuando actualmente, en orden para trabajar mis habilidades sociales y conectarme más con las personas, me, me trataba de relacionar con gente del gimnasio. Y antes iba a un gimnasio que estaba por colegiales, más o menos. Y al principio, bueno, costaba un poquito, pero después con el tiempo en ese gimnasio me fui relacionando con gente, hasta hice amigos, me entrené con personas ahí del gimnasio, por así decirlo, tuve gym bros. eh, ese gimnasio, en sus últimos tiempos, antes de que me cambiara, fue un gimnasio en el que fui una persona bastante social, que actualmente saludaba a distintas personas en el gimnasio y se relacionaba. Era el típico que vos entrás y das una pequeña vuelta antes de ponerte a entrenar porque saludás a las distintas personas con las que por ahí te hablas o que te cruzás solo en el gimnasio pero te relacionás y es importante. Y actualmente, pequeño dato aparte, actualmente esto lo pueden ver en el podcast de Huberman, sobre el de la dopamina. Sinceramente, ese podcast se lo recomiendo a todo el mundo. Quizá no te escuches todos los episodios, pero escúchate ese episodio, te juro que te va a cambiar la vida y la perspectiva y la forma de ver los placeres, la motivación y cómo actualmente hacer cosas para motivarte y no solo motivarte en las cosas que tenés que hacer, sino actualmente ser una persona más motivada, más con altos niveles de dopamina, por así decirlo. Pero conectar socialmente con gente, relacionarte con gente, actualmente te genera dopamina que en cierta forma tiene lógica, porque somos seres sociales, seres que en un principio en el Paleolítico vivíamos en manada y era parte de la supervivencia vivir en manada. Entonces, por algo natural nuestro somos seres sociales, quizá algunos menos que otros, pero actualmente relacionarte con personas libera un montón de dopamina y se los recomiendo un montón. Por eso es importante, por eso recalco en desarrollar estas habilidades sociales, porque son habilidades sociales. Quizá algunos nacen con talento y no solo con talento, sino con estas habilidades sociales, pero no significa que no se puedan desarrollar y que no las puedas practicar. Por eso siempre tiro tips, consejos sobre eso, porque es muy importante en todas las áreas de la vida. Pero bueno, lo que sucede es que después me cambié volviendo a la temática no a la temática, a la anécdota, después me cambié de gimnasio, que es uno que queda más por Palermo, y en un principio me costó un montón socializar ahí en el gimnasio, más allá de que voy con mis amigos, hablaba con mis amigos y nada más, pero yo les comunicaba a mis amigos mis intereses por actualmente relacionarme con más personas y saludar a más personas y demás. Y me costaba un montón animarme a por ahí a saludar a otra persona o incluso a saludar a alguien, o sea, algo de saludar a alguien en el gimnasio, que no sé por qué tendría que estar mal visto, pero en mi cabeza lo estaba y eso también es importante, analizar tus miedos, por qué pensás tal cosa o por qué pensás tal otra
¿Por qué sentís que por ahí te da vergüenza saludar a alguien en el gimnasio? Porque muchas veces los miedos son inculcados por opiniones de otras personas. Entonces, y te das cuenta que son miedos que te inculcó otra persona por la opinión de la otra persona, y por ahí la opinión de la persona te chupa soberanamente un huevo y debería hacerlo, y entonces te das cuenta que ese miedo es estúpido y no tendrías por qué tener miedo, y eso te anima más a hacer la acción que tenés que hacer. Pero lo importante es que a mí me daba mucho miedo saludar a la gente del nuevo gimnasio. ¿Por qué? Porque estaba en una nueva zona de confort. O sea, no en una nueva zona de confort, sino al revés. Tenía que superar una nueva zona de confort. Ese gimnasio, el anterior, el que está en Colegiales, se había convertido en mi nueva zona de confort. O sea, me había expandido actualmente a relacionar con otras personas, pero ya ese gimnasio, sobre todo en los últimos meses en los que ya me relacionaba bastante con varias personas del gimnasio, ya se había convertido esta zona de confort. Y actualmente el cambiarme de gimnasio hizo que volviera a esta zona de confort en la que me costaba relacionarme. Pero bueno, después vas aplicando hábitos y estos tips que constantemente les grabo en los reels del día y que hablo en los podcasts también, que los ayudan a relacionarse y demás. Poco a poco me fui relacionando con ciertas personas en el gimnasio y ahora me relaciono, saludo a ciertas personas en el gimnasio, hablo con ciertas personas en el gimnasio. No me cuesta tanto como antes y no me costó tanto como antes en el anterior gimnasio. Entonces también es por tener en cuenta eso del contraste, de que el cerebro trabaja por contraste. Que como ya había hecho en la acción A, que la acción A era el gimnasio anterior, acción B, que por ahí era este nuevo gimnasio, no me iba a costar tanto. No significa que no me costó, al contrario, me costó un montón también en este gimnasio, pero por ahí no tanto como antes. Y es importante destacar eso. Es importante destacar que tu zona de confort actualmente se expande porque es parte de tu realidad. Cuando vos agregás un nuevo hábito, un nuevo trabajo, lo que sea a tu realidad, se vuelve parte de tu realidad y después esa realidad es tu nueva zona de confort. Es importante tener eso en cuenta. Y bueno, o sea, tener en cuenta que nuestros miedos son generados por el cerebro, porque estamos en modo supervivencia, en modo survival. Mientras menos energía gastes, mejor. Y si es algo que requiere mucha energía, lo ideal es no hacerlo. Pero vos tenés que decirle a tu cerebro y a tu mente, tenés que decirle, no, yo quiero hacer esto, por más de que gaste mucha energía y tenga que invertir mucha energía, lo voy a hacer igual y va a ser parte de nuestra realidad. Y después el cerebro asimila que es parte de tu realidad y ya no se queja. Ya no se queja porque tenés que hablar con gente en tu gimnasio, porque de vuelta se vuelve parte de tu realidad y se vuelve parte de tu zona de confort. Entonces hay que aprender a decirle al cerebro, no, quiero que esto sea parte de mi realidad. Quiero expandir esta zona de confort. Y actualmente salir para que después esto se vuelva parte de mi realidad y ir superando poco a poco. Esa es la clave de superar los miedos. Por eso quería traerles este tema el día de hoy. En realidad quería hablarles de dopamina también. O sea, vi ese episodio de Huberman, se los recomiendo. Creo, si no mal me equivoco, bueno, lo pueden buscar igual, es Huberman Lab, episodio dopamina o dopamine episode. Es uno que el título dice en inglés, Control Your Dopamine for Motivation, Focus and Satisfaction, que del inglés sería controlar tu dopamina para la motivación, la concentración y la satisfacción. Muy buen episodio que te explica las bases de la dopamina. También investigué, quise ver pequeños estudios
corroboraran lo que decía Huberman. No es que dude de Huberman, pero quería ver estudios porque también se los quería traer en el podcast. Pero considero yo que primero que nada por ahí era importante hablar esto porque es algo que por ahí ustedes se quieren mandar un emprendimiento, tienen nuevas ideas y demás, y es importante hablar de esta zona de confort y que actualmente no existe algo como salir de tu zona de confort, sino expandís tu zona de confort. Y al menos esto para mí es así porque lo he vivido yo. Eh, Entonces es cosa de decirle a tu cerebro y decirte a vos mismo, quiero que esto sea parte de mi realidad y ahora nos va a costar demasiado y vamos a tener que hacerlo a pesar del miedo, o sea, vamos a tener que tener el coraje y la valentía de hacer las cosas a pesar de estos miedos que tenemos, pero en un futuro ten en cuenta de que esto que te da miedo ahora después va a ser parte de tu realidad y ya no te va a dar miedo. El miedo es algo momentáneo que cuando ya haces la cosa que actualmente te da miedo, ya después es parte de tu realidad, por hábito ya es parte de tu realidad y ya no te da miedo. Es simple. Pero bueno, creo que hoy lo voy dejando por acá. Consideraba que quería hablar primero de esas pequeñas anécdotas. La semana que viene no estoy seguro, pero la semana que viene probablemente eh, les vaya a hablar de la dopamina y demás. Es un tema que quiero hablar hace un montón de tiempo, pero que desde que vi ese episodio, de nuevo se los recomiendo un montón. Ese episodio de Huberman literalmente me cambió la forma de ver todo a mí personalmente y actualmente podés desarrollar hábitos que aumenten, pequeño spoiler, aumenten no solo te hagan tener picos de dopamina y picos de dopamina sostenidos por el tiempo, sino que aumenten tus niveles base de dopamina, que son los niveles base de dopamina con los que se maneja nuestro cerebro y nuestro cuerpo. O sea que en realidad todos los días ya tenemos dopamina, ya liberamos dopamina. Y hay ciertas personas que por ahí ves que están re deprimidas generalmente, y hay personas que ves que están re motivadas, y esto lo explica Huberman, que ves que hay personas que están re motivadas. Generalmente, bueno, los dos casos principalmente es por los niveles de dopamina y los niveles base de dopamina que tienen esas personas. Y actualmente vos podés aumentar poco a poco los niveles base de dopamina y también bajarlos, ojo. Y eso es peligroso porque actualmente te hace que sea una persona que te cueste más el motivarte a hacer las cosas. Pero bueno, lo dejaremos para el episodio de la semana que viene. Nuevamente, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar, por ver y demás. Y nuevamente, bienvenidos una vez más al Club de la Disciplina. Espero que tengan un muy buen lunes, una muy buena semana y nos estamos viendo.